Buenos días. Bienvenidos a este segundo día del Seminario Internacional Música y Transformación Social en el Mundo, convocado por la Fundación Batuta, por British Council y con el apoyo del Ministerio de Cultura, por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por IDARTE y por el Banco de la República, que nos convoca aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en diversos escenarios aquí mismo en la Candelaria, en varios auditorios, y que tiene como objetivo generar una reflexión sobre el poder transformador de la música. Esto, por supuesto, a partir de las conferencias magistrales, de los debates que aquí se desarrollen, de las mesas de trabajo y de los talleres en los que tenemos el gusto de contar con la presencia de más de 50 expertos y líderes mundiales que trabajan y aportan en el reconocimiento de las artes como un factor de desarrollo local en diversos contextos sociales. Vamos a empezar hoy esta jornada del seminario con la presentación de la ponencia llamada La música como tecnología transformadora de la mente, perspectiva de la neurociencia. Esta conferencia estará a cargo del doctor Anirudh Patel y pues está basada en una reflexión que él hace de que a pesar de que la música es una parte antigua y vital en nuestra experiencia humana, solo recientemente la música se ha convertido en un foco de investigación en el campo de la neurociencia. Sobre este tema es que precisamente nos quiere hablar el doctor Patel. Él es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Y el doctor Patel, como neurocientífico cognitivo, va basado su investigación o la ha enfocado en la relación entre la música y el lenguaje, usando esta interfaz para explorar los cimientos mentales de estas dos habilidades que son distintivamente humanas. Así que le doy la bienvenida al doctor Patel al escenario. Welcome. Good morning. Buenos días. Quiero comenzar agradeciéndole a María Claudia y a todos los que organizan y soportan esta conferencia. La invitación de venir aquí y pasar algo de tiempo con ustedes es muy valiosa. Es mi primer viaje a Sudamérica. Es algo histórico desde el punto de vista personal. Me complace hablar de música y transformación. Hay diferentes formas de mirar el tema. Esta conferencia se enfoca en lo social, cómo la capacitación musical ayuda en la construcción de comunidades. Se ha discutido el programa de Batuta y también Músicos Sin Fronteras. Pero hay diferentes formas de verlo, música y transformación. Me voy a enfocar en esto hoy en día y espero que cubra la metodología neurológica, cubra lo que estamos aquí para discutir, cómo podemos impactar el cerebro de un individuo, cómo podemos ingresar al cerebro de un individuo a través de la música. Estas metodologías son diferentes, por supuesto, y en muchas cosas importantes. La metodología social entonces maneja con el mundo real y situaciones complejas, guerras, por ejemplo, desplazamientos o comunidades que están sufriendo de desventajas económicas. La metodología neurológica se enfoca en el laboratorio y lo simplifica mucho la situación. Queremos ser precisos en el laboratorio para poder entender los efectos que vemos. Esa es la naturaleza de la ciencia, por supuesto. Pero creo que hay un terreno común entre estas metodologías. Creo que cada uno comparte un interés en los efectos duraderos de la música en las personas, en sus vidas en general. Y en ese respecto, ambos campos utilizan el poder de la música. Lo utilizan como un habilitador de estas formaciones, de estos grupos musicales en la comunidad. Pero entonces ese no es el objetivo de un proyecto.
el objetivo a largo plazo es diferente. Es construir comunidades, construir paz. En el caso de la neurociencia hemos reconocido que la música tiene un gran poder. A muchos de nosotros nos interesa entonces cómo este poder ayuda a la neuroplasticidad, de los cambios en las conexiones cerebrales. Entonces hablemos de la música y la emoción, porque la investigación del cerebro en este tema muestra mucho con respecto al impacto de la música sobre el cerebro. Podemos preguntarnos qué parte entonces del cerebro está involucrada en el entendimiento de la música. Con las últimas herramientas que hemos tenido en los últimos 20 años, podemos en realidad ver los cerebros de las personas y ver cómo la música tiene un impacto sobre el cerebro, y lo podemos hacer sin tener que dañar el cerebro de las personas. Entonces nos hemos dado cuenta que en muchas partes del cerebro responden a la música y a la emoción. Entonces esta es una vista lateral del cerebro. Podemos ver entonces, aquí tenemos las etiquetas que nos muestran las regiones del cerebro, pero entonces el punto es que no hay un centro que maneje la música en el cerebro. Hay muchas áreas cerebrales que están involucradas en el manejo de la música en nuestro cerebro. La música entonces se involucra con el cerebro en general. No hay un centro especializado del cerebro que maneje la música. La música tampoco es un fenómeno del cerebro, de la parte del cerebro que está a la derecha. Se ha hablado mucho de esto, pero esto no es lo que vemos cuando hacemos el estudio de la música y el impacto sobre el cerebro. Solo para darles un ejemplo de un colega que estudia el procesamiento que hace el cerebro de la música. Esta es una diapositiva que nos muestra las áreas del cerebro que muestran la estructura armónica de la música, y vemos que afecta a ambos costados del cerebro. También una implicación neurológica al ver que el cerebro se involucra completamente. La música interactúa con otras funciones importantes del cerebro. En mi trabajo entonces se enfoca en las conexiones entre la música y el procesamiento del lenguaje. De eso les quiero hablar. Entonces miremos cuál es el ejemplo de las conexiones entre música y lenguaje, y empecemos con con este diagrama. Estamos aquí en una situación de un salón en donde un niño escucha muchas voces y él intenta escoger solo una de las voces de las que escucha. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos todos estos sonidos que llegan a los oídos a la vez y están combinados. Entonces este es un problema común en el entendimiento del lenguaje, y empeora a la medida que envejecemos. Entonces los músicos son mejores con este problema, y si lo son, ¿por qué lo son? Porque ellos son mejores a la hora de estar en una situación como esta, en la derecha. Si lo pensamos desde el punto de vista cognitivo, algunos de los desafíos son similares. Cuando tú aprendes a tocar música en una orquesta, tienes que enfocarte en un instrumento en particular. Quizás tú intentas coordinarte con la percusión, o el socio que está sentado al lado tuyo, tú tienes que interactuar con él, o la persona que está al otro lado del cuarto, tú tienes que coordinarte con ellos. Entonces tienes que concentrarte específicamente en algo que tú necesitas, en un canal específico. Entonces esto te mejora a la hora de enfocarte en el lenguaje de alguien en un cuarto lleno de gente. Entonces exploramos esto, hicimos un experimento de laboratorio para entender una oración en una mezcla de oraciones. Entonces comparábamos cómo los músicos y los no músicos se comportaban en una situación así, y nuestro estudio ilustra entonces cómo nosotros simplificamos los problemas para poderlos estudiar como científicos. Entonces vamos a un cuarto lleno de gente con un micrófono,
Intentamos hacer esto en un laboratorio. Entonces queríamos que las personas entendieran una frase corta que venía de alguien en un cuarto lleno de gente, pero entonces al mismo tiempo estábamos escuchando otras oraciones que venían de diferentes lados del cuarto, de la izquierda y de la derecha, frases que eran similares en su contenido, pero con palabras diferentes, pero tú tenías que concentrarte en la frase específica que nosotros queríamos. Entonces esto fue lo que ocurrió, así lo configuramos. Aquí miramos desde la cabeza del individuo que participó en el experimento aquí. Y este es el objetivo, la frase objetivo que viene desde el frente, y estas son las frases que venían de los lados que intentaban simular un cuarto lleno de gente hablando a la vez. Entonces es una tarea bastante difícil. Tú tenías que reportar qué palabras se utilizaban en la frase. Okay. Muchas palabras entonces llegaban a la vez. Tenían que entonces enfocarse sobre la frase que venía directamente desde el frente. Entonces, ¿cómo se mide el rendimiento? Lo que se hace aquí es empezar con el experimento. Entonces se le pide que dé las palabras. Si nos da las palabras, entonces se le baja el volumen un poco. Entonces, y se hace una y otra vez hasta averiguar qué tan bajo puede ser el volumen y todavía entenderse la frase. Entonces, esos son los datos que les voy a entregar. Entre más bajo sea el volumen y puedas entender, eso indica que tienes una mayor capacidad. Entonces, los negros son los músicos y los grises son los no músicos. Y el número más bajo indica que la calificación es mejor porque el volumen fue más bajo. Entonces, el negro son los músicos, el gris es los no músicos. Y los músicos básicamente pueden entender esa oración a un volumen más bajo que los no músicos la podían entender y la podían recordar más fácilmente. Los músicos son mejores a la hora de hacer esto, realizar esta tarea. Y alguien se puede preguntar también, quizás tengan mejor oído, los músicos tienen mejor oído, por eso les va mejor haciendo música. Y eso es una pregunta importante. Queremos entender entonces por qué los músicos tenían esta ventaja a la hora de entender esto. Queríamos entender los mecanismos también. Realizamos ese experimento también. Si tiene mejor oído, entonces no importa si las oraciones que intentan enmascarar la oración que ellos tienen que entender, no importa si el volumen es más alto. Entonces hagamos que las oraciones no sean más altas en volumen, sino que también sus palabras no estén en orden para hacerlo más difícil. Entonces, ¿qué pasó en esa situación? En esa situación la tarea es un poco más fácil, la oración puede estar en un volumen más bajo, pero entonces los músicos y los no músicos en esa situación no hay diferencia estadística. Entonces no se trata de que tengan mejor oído, ellos tienen la capacidad de concentrarse en un hilo de información, en el hilo de información que les interesa a ellos y lo comprenden. Entonces este es un ejemplo de asociación entre música y una habilidad de lenguaje. En el mundo real la habilidad de lenguaje es muy importante. Les quiero dar otro ejemplo entonces. Primero que todo, déjenme decirles que los investigadores mostraron que la música y las habilidades del lenguaje están asociadas de diferentes formas. Muchos colegas que trabajaron conmigo nos dimos cuenta que la capacitación musical está asociada también con la memoria a corto plazo, con la habilidad de lectura lingüística. Pueden también distinguir emociones en las voces de las personas, pueden aprender una segunda lengua y pronunciar mejor, y otras habilidades del lenguaje. Entonces lo que nos dimos cuenta es que la música y el lenguaje no son idénticas, pero sí están relacionadas, sí tienen un campo cerebral relacionado. Aquí vemos entonces que algunas áreas involucradas con lenguaje están involucradas también con música, y esto es importante para este tipo de estudio. Muy bien, entonces déjenme decirles ahora, hablarles sobre una conexión entre música y lenguaje, una sorprendente que está saliendo a través de la investigación. Tiene que ver con estos dos comportamientos. Uno tiene que ver con tocar un instrumento musical no verbalmente, no estás haciendo sonidos con tu boca, solo tocando el instrumento, y interpretar símbolos de un idioma.
investigación está mostrando esta relación entre estos dos. Y eso nos trae muchas preguntas, pero entonces en muchos estudios se está encontrando esto. Y hay una conexión escondida entre música y lenguaje, por supuesto. Miremos estos dos comportamientos. No es obvio cómo están conectadas, ¿verdad? Cómo se toca un instrumento y cómo se lee un texto. Intuitivamente yo nunca pensaría que hay una conexión entre estas dos, pero los científicos están sugiriendo que sí la hay. ¿Cómo está conectada la música entonces con la habilidad de leer? La relación entre actitudes de ritmo y lo que nosotros llamamos actitudes fonológicas. La fonología es la estructura de sonidos de un idioma, entender los sonidos de un idioma para poder formar las palabras y manipularlas. Entonces esta es una clave para aprender a leer. Este procesamiento cerebral es un procesamiento temporal muy preciso. Utilizamos esta parte del cerebro para poder descomponer las palabras, para poder adquirir esta información que estamos escuchando. Y los tiempos también tienen que ver aquí. Entonces, déjenme darles un ejemplo de una actitud fonológica. Esto lo hicimos a través de algo que nosotros llamamos conciencia fonológica. Si tienes un niño y le pides que pronuncie la palabra split en inglés sin el sonido S al principio, entonces, ¿qué dice? Split, ¿verdad? La mayoría de nosotros podemos hacer esa tarea porque podemos leer el idioma, podemos descomponer las palabras en subunidades. Pero un niño quizás no pueda hacerlo tan fácilmente porque apenas está aprendiendo el idioma y no lo pueda descomponer. Entonces, el ritmo y la lectura tienen una relación. Esto lo descubrimos a través de un programa fonológico, trabajando en la universidad en la que yo trabajo. Marianne Wolf es la persona que trabaja con dislexia y con la parte del cerebro que maneja la lectura. Entonces ella fue la líder de este proyecto. La primera pregunta que nos hicimos en este estudio: ¿el ritmo está relacionado con la lectura? Fuimos a kindergartens para averiguar si esto ocurría. Queríamos mirar cuáles eran sus habilidades no lingüísticas y también su conciencia fonológica. Entonces, ¿cómo se le hace una prueba a un niño que está en kinder? Son muy pequeños, no prestan mucha atención y se aburren muy fácilmente. Lo convertimos entonces a la prueba en un juego. Este juego es una app básicamente que se ejecuta sobre una tablet, y le pedimos a los niños que lo utilicen. El profesor es un camello, lo presentamos como un camello. Le decimos al niño: muy bien, el profesor es un camello, el camello tiene un tambor y el camello va a tocar un patrón. No hay movimiento, solo sonido. Y luego le decimos: el camello tiene dos estudiantes. Tiene un estudiante obediente, que es el cordero, que siempre toca exactamente lo mismo que ha tocado el camello. Y tenemos uno no obediente, que es el burro, que no toca lo mismo que el profesor le está enseñando. Entonces, les pedíamos al niño que escuchara lo que el profesor tocaba y nos dijera quién estaba siguiendo al profesor, y así averiguábamos entonces si el niño entendía los patrones musicales, y eso nos permitió recoger los datos. Miremos entonces un aspecto temprano de lectura que tiene que ver con la capacidad de leer los símbolos, los gráficos, entenderlos y pronunciarlos. Esto tiene que ver entonces con el reconocimiento de patrones, y los datos que les voy a mostrar son la calificación de lectura. Aquí también en esta eje tenemos el de ritmo. Entonces lo que podemos ver es una correlación entre mejor le vaya en esta prueba rítmica, mejor le va en la prueba de lectura. Eso es lo que nos muestra el estudio. En el primero y segundo grado vemos esta correlación, lectura y ritmos. Entre mejor le vayan los ritmos, mejor pueden leer los niños. En grados más altos también de la escuela vemos lo mismo. Miramos entonces esta relación desde el punto de vista de conciencia del ritmo y conciencia del lenguaje.
El ritmo te da la habilidad de descomponer sonidos en partes y eso mejora tu habilidad de tener esta conciencia fonológica. Entonces encontramos estadísticamente que esta relación es bastante fuerte en los niños que están en kinder. Utilizamos las estadísticas para mirar grados más avanzados, primero y segundo. Ahí ya es más débil y esto fue muy interesante para nosotros. Para resumir entonces este artículo o este estudio que hoy en día se está revisando para publicación, encontramos una asociación entre discriminación de ritmo y la lectura en los niños de kinder y también en los niños de primero y segundo grado. Está intermediado por la conciencia fonológica, los dos, pero entonces esta intermediación es más débil a través de la adquisición musical y de edad. Entonces es más grande esta relación en los cerebros más jóvenes. Esto entonces nos permite decir que los niños ven conexiones en cosas que nosotros no las vemos como adultos. ¿Cómo podemos entonces sacar ventaja de esto? Hay implicaciones prácticas entonces para este tipo de trabajo. Imagínense que tienen un niño que tiene el riesgo de dislexia. Ustedes saben que esto puede ocurrir por su estructura cerebral, por la historia familiar. Entonces, ustedes saben esto y ¿por qué no colocamos entonces al niño en un programa musical que tenga énfasis con el ritmo? Es más fácil para él, es placentero, es social, pero entonces lo que estamos haciendo en él es mejorar los circuitos que procesan la fonética. Es una buena idea, es una metodología diferente, pero nos podría ayudar a manejar la dislexia y en lugar de esperar que el niño sufra de dislexia, ¿por qué no lo ayudamos desde una temprana edad? Si sabemos que esta inmersión en el ritmo lo puede hacer. Sería entonces sería bueno trabajar con los niños en una edad donde el cerebro es más plástico, donde se puede moldear un poco más y quizás reducir el problema de dislexia si aparece más adelante. No se va a poder arreglar, pero entonces lo podríamos ayudar. Esa idea entonces que acabo de escribir tiene solo sentido si la experiencia puede manejar los circuitos cerebrales musicales. Quizás quizás este tratamiento nos sirva, quizás algunos niños nazcan con procesamiento musical que sea mejor a su procesamiento del lenguaje y quizás no podamos hacer nada en este respecto. Esa es una posibilidad. Ha existido un cambio en los últimos años, un gran cambio en la neurociencia. Entonces, nos hemos dado cuenta que la arquitectura cerebral de una persona es fija. Mucha investigación que se ha hecho durante los últimos 20 años nos muestra que los genes tienen un efecto sobre la estructura cerebral y también la experiencia. La experiencia afecta a nuestro cerebro también de formas muy diferentes y de formas importantes. Entonces esto está relacionado con la plasticidad neuronal dependiente en la experiencia, cómo la experiencia tiene un efecto sobre la estructura cerebral y esto es algo cierto, hay evidencia que nos muestra que esto ocurre. Les voy a mostrar entonces un ejemplo de un estudio que hizo un colega en Harvard. Trabajó con niños de 6 años que no habían tenido capacitación musical. Y otros que sí. Este estudio duró más o menos 15 meses. Él miró la estructura cerebral de los niños que recibían música, clases de música, y los que no. Entonces la estructura fue esta. Les voy a mostrar imágenes de la estructura. Esta es la estructura de los cerebros de los niños, que los niños que recibieron música era diferente en cuanto a su estructura. Entonces aquí vemos el área de procesamiento auditivo muy bien, entonces ellos tuvieron capacitación musical. Esta área es más grande, pero entonces hay otras áreas que también mejoraron. Como les dije anteriormente, todo el cerebro está involucrado a la hora de procesar música, no solo la parte derecha del cerebro tampoco, como se creía hace algún tiempo. Entonces los niños que habían recibido música, su cerebro se había desarrollado en ambos hemisferios.
La neurociencia entonces hoy en día acepta que la música, la capacitación musical puede afectar la estructura del cerebro de los niños. Ya no es una teoría, ya es algo que se acepta. Y esto nos lleva entonces a cuestiones. ¿Qué podemos hacer entonces en cuanto a la cognición utilizando música, afectando la capacidad de manejo del lenguaje? Entonces, la capacitación musical puede cambiar la forma en que el cerebro procesa el lenguaje. Esto es algo que se acepta hoy en día también. Los niños que tocan tambores, que producen música con cualquier instrumento, eso puede mejorar su capacidad de mejorar su procesamiento del lenguaje. Entonces, que si esto ocurre, ¿cómo se explican los efectos? Intentamos explicar esto de una forma sistemática. Esta es mi hipótesis, la hipótesis ópera. En inglés es overlap, precision, emotion, repetition and attention. Eso, poner cosas una encima de la otra, precisión, emoción, repetición y atención. Entonces la idea de estar uno encima del otro, la música y el lenguaje está uno encima del otro en cuanto al procesamiento cerebral. No hay forma de separar básicamente la capacidad que tiene el cerebro de procesar música y lenguaje, pero entonces en el cerebro hay partes del cerebro en donde las dos se procesan en el mismo lugar. Aquí tenemos datos de un colega que miró al cerebro desde el punto de vista frontal. Él hacía que las personas escucharan música para ver las reacciones del cerebro y él veía entonces que hay algunas áreas que están relacionadas con el lenguaje que respondían fuertemente. Aquí entonces vemos en la parte izquierda cómo algunas partes del cerebro reaccionaban de la misma forma a la música y al lenguaje. Entonces esto ocurre. También está la parte de precisión. La música se cree que requiere más precisión que el lenguaje porque los tiempos y los patrones son importantes, pero entonces en algunos casos los patrones tienen que ser más precisos para la música. Los niños tratando de hacer música a través de tambores tienen que ser muy precisos a la hora de hacerlo. Entonces hay una estructura temporal en el cerebro que está involucrada porque estamos hablando de precisión. La investigación de mi amigo habla mucho más de esto. La emoción y la repetición y la atención, la parte final de mi hipótesis ópera, esta tiene que ver con el aprendizaje que mejora la neuroplasticidad, mejora la capacidad de atención, de repetición. Esto no es algo que es idea mía, esto viene de investigaciones que utilizan animales. Si ustedes capacitan o entrenan a un animal en un laboratorio para que haga una tarea, el animal lo va a aprender más fácil si hay un componente emocional, si tiene que poner atención a lo que tiene que hacer. Entonces, la parte importante aquí es que la música tiene todas estas características: la emoción, la repetición y la atención. Cuando tú estás aprendiendo música tienes que repetir algo para poderlo aprender y es algo emocional. Esta es entonces la hipótesis de ópera. Entonces, para repetirles, tenemos partes del cerebro que involucran música y lenguaje. También hay procesos que demandan capacidad cerebral. Tenemos plasticidad también. Y la número 1, la número 2 y la número 3 incluso llevan a un beneficio cerebral. La música mejora el procesamiento del lenguaje. Creo que esto también nos va a ayudar a expandir esto un poco. Una nueva ola de estudios ha comenzado para ver si la música ayuda con el lenguaje, no solo mirando correlaciones. Entonces, grupos de niños toman clases de música, algunos otros toman deportes o clases de arte plástica como pintura, y se estudian los diferentes grupos, se miden las habilidades de lenguaje de los diferentes grupos después de la capacitación en artes o música que ellos reciban, y esto tiene que ver mucho con la pregunta de si son nacidos o si se nace con la capacidad o se crea la capacidad. Queríamos ver entonces cómo cada grupo reaccionaba.
si la música, si los niños que tomaban música mejoraban en sus capacidades de lenguaje. Queríamos saber entonces si habían cambios en el cerebro después de las clases musicales. Si las habían, eso quería decir entonces que la música estaba produciendo eso. Cuando se comparaba con los niños que no tomaban música, estos son algunos de los resultados que son emocionantes. Vienen de algunos colegas que están haciendo estos estudios. Se han dado cuenta entonces que la música mejora las capacidades de lenguaje en los niños, incluso en los niños que se espera que sufran de dislexia más adelante si ya no la sufren. Entonces, moviéndonos a otro tema que está más relacionado con el tema de esta conferencia, la cognición social, que es otro tema interesante de mi campo. Esta investigación en mi campo tiene sus raíces en las teorías de evolución de la música. ¿Por qué nosotros tenemos este comportamiento? ¿Por qué hacemos música como especie? ¿Por qué producimos música? Este debate lo hemos tenido por mucho tiempo. La arqueología ha demostrado que hay muchas culturas viejas tenían instrumentos. Hace 40.000 años teníamos instrumentos. Este instrumento se descubrió en Alemania y esa es la edad que tiene. Entonces hace 40.000 años, solo para darles un sentido de qué tan viejo es. Ustedes algunos conocen estas pinturas, ¿verdad? De unas cavernas en el sur de Francia. Cuando estas pinturas se realizaron, estas flautas que tenemos en la parte superior ya tenían 5.000 o 10.000 años de edad. Entonces ya eran bastante viejas. La música es bastante vieja. ¿Por qué somos musicales? Charles Darwin, el evolucionista, habló de esto y escribió de esto en su libro. Él hablaba obviamente de la evolución humana. Él se preguntaba, él decía que debía haber una razón para tener música. Debe tener alguna función, decía él, alguna función de sobrevivencia. Y él escuchaba las aves, ellas son musicales. ¿Por qué producen sus sonidos musicales? Se preguntaba él. Debe haber razones funcionales para atraer a una pareja y quizás así haya comenzado la música en nuestra especie, para una forma para atraer pareja. Entonces él enfatiza que la música es un comportamiento individual, pero también hay otra teoría. La teoría por lo general se hace en grupos, no individualmente. Entonces esto muestra que la música es un comportamiento social, no es algo individual. Mi amigo Steve Brown escribió esto. Entonces, pues una de las razones puede ser que la música nos ayude a fortalecer nuestras uniones sociales. Por eso somos musicales también. También fomenta la cooperación entre miembros de una sociedad. También se puede utilizar para cazar, para la guerra. Entonces, ya que promueve la cooperación, mejora nuestras capacidades de sobrevivencia. Quizás por eso también seamos musicales. Esa es su teoría, la teoría de mi amigo. Esta es la teoría de unión social. La de Darwin era más individual. Esta teoría tiene más que ver con la sociedad, con la estructura de un grupo. Entonces, como científicos, eso es bastante interesante, pero entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo la música hace que nuestra sociedad sea más fuerte? Nosotros como científicos siempre queremos entender por qué las cosas son así. Entonces, ¿qué mecanismos nos ayudan a entender esto? Entonces, un movimiento sincrónico. Cuando estamos haciendo música siempre nos tenemos que sincronizar. Existe esta idea de que entonces la música quita este sentir que tiene nuestro cerebro, que nosotros tenemos como personas de ser únicos. Entonces genera una unión. Tiene que ver con la teoría anterior. Yo espero que algunos de ustedes hayan visto esta escena de una película de los hermanos Marx. Esta es la escena en donde estas escenas también han ocurrido en otras películas, quizás la hayan visto. Una persona está tratando de averiguar si la persona enfrente es una reflexión de ellos o es una persona diferente. ¿Qué hacen? Se quedan ahí, miran a ver si tienen los mismos lunares que ellos tienen. No, ¿qué hacen? Se mueven, ¿verdad? Así averiguas si la persona que está enfrente de ti eres tú o es otra persona. Y así, si se mueve igual que tú, eres tú.
es una reflexión. Entonces, así se definen las fronteras del yo. Entonces, en música, al parecer la música nos permite deshacernos de esas fronteras, nos sincronizamos con otros. Entonces, ¿cómo nos sincronizamos con otros? A través de un mismo ritmo. La música permite que estemos en el mismo ritmo. Entonces, moverse en el mismo ritmo de la otra persona. ¿Tiene esto consecuencias en cuanto a la cognición social? Hay estudios que están tratando de averiguar esto. El diseño básico es manipular la sincronización en la interacción social y luego estudiar el comportamiento social. Entonces, les quiero contar de un estudio que se enfoca en esto, un estudio que se está realizando en Alemania. Sebastian Koster es uno de los realizadores. Los niños entonces participaban en un juego musical y en un juego no musical. El juego musical involucraba sincronización entre los niños y el juego no musical no tenía sincronización entre ellos. Les voy a mostrar un video más adelante para explicar. Después de que terminaba el juego, ellos hacían pruebas de cooperación entre los niños sin que estuvieran los adultos presentes. Entonces les quiero mostrar un video. Este es el juego musical. El investigador no está aquí. Estos son niños que están en kinder. Entonces hay una fuente. Hay unas ranas de madera. Ellos tienen que sacarlas y tienen que vocalizar las acciones. Y también tienen que cantar una canción entre ellos a la vez. Este es un ejemplo. Ya pueden ver la idea aquí. Entonces los niños están cantando, están siguiendo un ritmo, se están sincronizando. Y aquí este es el juego no musical con niños diferentes, pero no es musical el juego. Utilizan su voz, pero entonces no están cantando a la vez, no se están sincronizando. Muy bien, ya tienen la idea. Sebastián hizo esto con muchos niños, muchas parejas de niños. Solo les muestro dos, pero para todas las parejas que se hizo esta prueba, lo que ocurría después de que los niños se iban del cuarto, el investigador salía del cuarto, los niños se quedaban solos después de un tiempo. En este juego los niños tenían que colocar canicas en estos tubos y tenían que pretender que estaban alimentando los peces, pero entonces sin que los niños lo supieran, había una trampa. Una vez colocaban todas las canicas empezaban a salir de la parte inferior. Entonces esto creaba una situación en donde los niños podían escoger ayudar, recoger las canicas o podían ignorar el problema. Entonces la pregunta era, ¿el grupo en el que habían estado iba a afectar su comportamiento? Déjenme mostrarles entonces los datos. Después les tengo que explicar esto, se ve algo complicado, pero concéntrense en el negro y el blanco. Eso muestra el número de parejas que se involucró en el comportamiento. Niños y niñas también están discriminados. Este es el juego no musical. Entonces, por ejemplo, de 12 parejas, el blanco muestra que 3 parejas ayudaron activamente. Los negros muestran que 4 pares de niños no ayudaron, se fueron sin ayudar. Entonces los niños y las niñas también están discriminados. Los masculinos tienen mayor probabilidad de irse sin ayudar. Esto muestra también una diferencia en el género. ¿Qué pasa entonces cuando los niños han tomado el ejercicio musical? Esto es lo que ocurre. Los niños, más parejas tienen probabilidad de cooperar, ha aumentado entonces el número de parejas que ayudan y no hay diferencia entre niños y niñas. Otra tarea también tenía que ver con cooperación, era un juego de canicas que podías jugar solo, como equipo. Aquí vemos la diferencia entre niños y niñas. La tarea
para los niños que hicieron el juego musical y el no musical. Entonces queríamos ver cómo cooperaban, cómo se movían en sincronía el uno con el otro. Este es un experimento controlado. Desde la perspectiva del mundo real, mirando los efectos a largo plazo, se necesitan más estudios a largo plazo para saber cuál es el impacto de la música en el comportamiento social. Y esto también tiene que ver con el efecto del entrenamiento musical en los niños, por supuesto, pero necesitamos hacer investigación para adultos, para que involucre mayor cantidad de gentes. Se está tratando de hacer desde un punto de vista comunal también, pero no se ha medido todavía. Para el tema final, quiero hablarle de estas dos metodologías relacionadas con el poder transformativo de la música, cómo podemos utilizar esto en la comunidad y para cambiar el cerebro del individuo. Entonces, ¿cómo se unen estos? Parecen ser bastante diferentes. Les quiero dar un ejemplo en donde creo que se está empezando a hacer esto. Este es un proyecto de investigación de California, San Diego. Están trabajando estas dos organizaciones, la Universidad de California en San Diego, el Instituto de Neurociencia, en donde yo trabajaba anteriormente, y el Conservatorio de Sinfonía de la Juventud en San Diego. Yo estaba trabajando con ellos antes de moverme a la Universidad de Taft. Entonces existe este proyecto denominado Proyecto Comunal Opus. Ellos quieren empoderar a la comunidad a través de la música. Esto se hace a través de capacitación musical para los niños sin costo. Entonces eso se estaba realizando. Algo me hizo falta acá. Me hace falta una diapositiva. Muy bien, entonces les quiero contar de este otro proyecto. Perdón, en la izquierda, el que aparece en la izquierda. Plink. Tiene que ver este proyecto con genética y neurocognición. Tiene que ver básicamente este estudio con el desarrollo del cerebro de los niños. No tiene nada que ver con música, solo intentaban ver el desarrollo de las estructuras cerebrales de los niños en la medida que crecían, las interconexiones neuronales, cómo estas cambiaban en la medida que los niños crecían. Eso tiene un énfasis en la neurociencia, por supuesto. Estos proyectos están ocurriendo, entonces unimos estos dos proyectos para ver cómo estas comunidades involucradas podían influenciar el desarrollo del cerebro de los niños. Entonces hay un diálogo que existe entre estas instituciones. Nosotros queríamos averiguar cómo cambiaba el cerebro, por qué no trabajar juntos para hacerlo. Afortunadamente ellos lo recibieron muy bien y existe este proyecto. No está mal escrito en inglés. Lo que pasa es que tuvimos en cuenta lo que intentamos hacer en el estudio para darle el nombre. Lo que intentamos hacer es entonces ver el impacto de la música y otras artes sobre el desarrollo cerebral. Esta investigación se está realizando en este momento. Este es el líder del proyecto. Yo dejé el proyecto después de que me fui para Boston. Mi colega, el que está ahí, John Liverson, fue el que estructuró lo que está ocurriendo ahora. Él es el líder. Está realizándose en este momento y los resultados van a estar disponibles en los próximos años. Entonces, hay formas de unir los dos mundos, la música y la neurociencia. Entonces, si queremos acabar con esta brecha entre los dos, algo que yo puedo sugerir es hacer conexiones con los programas musicales comunitarios. Si ustedes son científicos del cerebro, aquí ustedes pueden ver nombres de mis colegas, el mío incluso. ¿Por qué no contactarlos a ellos? En Birkbeck, el doctor Attorney y la doctora Martha Pierce en Londres. Londres es uno de los centros que se preocupa más por la música y la neurociencia. Esto es algo muy raro. Algo más que podemos hacer es enviar un representante de su organización a esta conferencia en neurociencia y música. Boston va a ocurrir ahí en junio. El próximo año esta conferencia solo ocurre cada 3 años.
algo ocurrió, ya iba a terminar. Muy bien, entonces voy a terminar hablándoles. Algo más que les quería sugerir es busquen este grupo, la Sociedad para la Percepción de la Música y la Cognición. Esta es una organización que reúne investigadores de la música y la mente, entonces a través de su mente ustedes pueden aprender mucho más de este campo y su investigación. Para terminar, para concluir, lo que más me impacta en esta conferencia es que es muy diferente a las conferencias que yo voy. Están hablando ustedes del poder transformativo de la música, cómo existen diferentes niveles. Yo lo miro desde el punto de vista neurocientífico, no lo he visto desde el punto de vista comunal y ahora lo estoy haciendo así gracias a ustedes. Lo neuronal creo que es muy importante, muestra cómo la música puede transformarnos a nosotros. ¿Por qué no conocernos mejor? Y les quiero agradecer por traerme a su mundo y compartir lo que yo sé con ustedes. Muchas gracias.